se le iba a dar el reinado. Por eso a tal punto él tenía que exterminar, tuvo que matar a todos sus hermanos para que no hubiese ninguno que le pudiese levantar la voz y le pudiese quitar el trono. Él actuó en una manera carnal, temeraria, en una forma arbitraria. Y es necesario, hermano, que nosotros entendamos que cuando Dios nos va a poner en honra, cuando Dios nos va a honrar, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nadie toma así esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermano, cuando Dios te va a honrar, Él va a utilizar los medios. Tú no tienes que estar matando a nadie, tú no tienes que estar hiriendo a nadie, tú no tienes que estar golpeando a nadie. Dios nos ha llamado, hermano, a cada uno de nosotros a ser de bendición. Y dice ahí la palabra del Señor que este Abimelech utilizó de astucia. Hay gente que para mantenerse en un cargo, que para mantenerse en una posición, utiliza de astucia. Hermano, hiere, mata a mucha gente para poderse mantener en el cargo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser discípulos, a ser sumadores, multiplicadores, pero hay gente que no, que lo que hacen es restar dentro de la iglesia, que lo que hacen es dividir en medio del pueblo. Hermano, si Dios te ha puesto a ti en un lugar, tú tienes, hermano, que hacer discípulo en el lugar en que tú estás. Si tú eres músico, tienes que hacer discípulo de músicos. No herir, no matar a los demás músicos que están dentro de la iglesia para que tú te quedes allí solo. Y eso fue lo que sucedió con Abimelech. Él sabía que si no exterminaba a los hijos de Gedeón, él podía quedar excluido del reinado. Y fue lo que actuó, fue lo que hizo, mató a sus hermanos. Y después que los mató, que no había más, hermano, y él pensó que no había más, pero estaba allí este varón llamado Jotán, había quedado, se había escondido, y cuando él pensó que no había más, él fue delante de los ancianos de allí de Siquem, le proclamaron rey, y me llama mucho la atención la forma, la estrategia que usa Jotán, hablando esta parábola, esta alegoría referente allí a los versículos que me corresponden, y les dijo que fueron los árboles y le dijeron, reina sobre nosotros. Le dijeron a quiénes, al olivo, a la vid y a la higuera, tres frutos que estaban allí siempre presentes en la mesa del pueblo de Israel. Y ninguno de ellos quiso ni la higuera, ni el higo, ni la vid, porque ellos tenían una función especial y era agradar a Dios y a los hombres. Y es necesario, hermano, que nosotros agrademos al Señor en todo lo que hagamos, que no nos dejemos llevar por nuestros deseos carnales, pecaminosos, que no nos dejemos, hermano, influenciar por las acciones de este mundo, porque muchas veces, hermano, el creyente se corrompe con lo cotidiano que se ve en el diario vivir, y el Señor nos manda y nos dice que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Así que ayúdenos al Señor para elegir lo mejor, y lo mejor es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Nos gozamos un día más en la presencia del Señor. Los versículos del 11 al 13 dicen, y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Gloria al Señor. Bueno, continuamos aquí en esta exposición de esta parábola que usó Jotán para dirigirse a los ancianos allí de Siquem, explicándoles o dándoles a entender de una forma tan sencilla. Él les habló de lo que eran los árboles,
haciendo referencia a la gran cantidad de hijos que tenía Gedeón, porque dice que eran muchos, y bueno, así hay muchos árboles, y en específico, pues aquí se habla de estos 3 árboles que dan un fruto muy especial de lo que era el olivo, la vid y el higo. Y dice allí que respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. De una manera muy irónica, pues él muestra allí que este árbol, la higuera, da una respuesta tan sencilla como dando a entender que él estaba convencido, este árbol sabía lo que él tenía. Qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento del poder que Dios nos ha entregado en nuestras manos, por cualquier cosa, hermano, nos vamos al mundo, por cualquier cosa quizás cambiamos lo que Dios nos ha entregado. Pero cuando tú y yo tenemos bien claro quiénes somos en Cristo Jesús, nada ni nadie, hermano, nos mueve, ni el mundo, ni las cosas que se van levantando, ni las cosas que podamos ver a nuestro alrededor. Nosotros nos mantendremos fieles cuando tenemos un conocimiento seguro, cuando nosotros estamos verdaderamente claros, como dice aquí esta alegoría, ¿verdad?, de estos árboles. Como dijo la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Cuando tú sabes lo que tienes de parte de Dios, no te mueve cualquier cosa, no dejas tu lugar, no te quitas de donde Dios te has puesto, sino que te mantienes fiel haciendo la obra del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento bien claro, hermano, de qué hemos recibido. Si tú estás allí, si estás ocupando quizás un lugar muy sencillo, puede ser muy humilde dentro de la iglesia del Señor, hazlo con amor. Este árbol dijo: he de dejar yo de dar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Hay que hacer una comparación, hermano. Hay gente que le gusta la grandeza, hay gente que le gusta estar allí en lugares altos, quizás dentro de sus trabajos, dentro de la iglesia o dentro del mismo hogar. Hay gente que les encanta ser los que gobiernan, pero si Dios no te ha dado esa capacidad, entonces no te pongas a pelear, no te pongas a oponerte contra la autoridad que quizás Dios ha puesto en aquel lugar, sino cumple con tu labor para que puedas recibir la bendición del Señor. Estos árboles producían un fruto especial y daban allí una dulzura, que tú puedas dar dulzura a los que te rodean. Cuando tú tienes claro lo que has recibido de parte de Dios, no es solamente para ti, el fruto es beneficioso para las personas que están a tu alrededor. Y luego dice: y dijeron los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Vemos aquí que siempre hay una propuesta. Le fueron proponiendo a uno y al otro, pero cuando nosotros, como decía al principio, estamos claros quiénes somos en Dios, nos vamos a mantener firmes. Venga lo que venga, aún en medio de las tormentas, de las tempestades, el hombre y la mujer de Dios que está bien claro lo que ha recibido de parte del Señor se va a mantener firme. Y dice allí que entonces la vid respondió y dijo: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Nosotros cuando tenemos allí algo de parte del Señor, hermano, lo utilizamos para la gloria del Señor. Allí dice que alegra a Dios y a los hombres. No es solamente tener el favor de los hombres, sino que lo que tú haces esté aprobado por Dios y los hombres, así como Cristo, dice la Biblia, que iba creciendo en estatura, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando tú has recibido algo de parte del Señor, no solamente delante de Dios vas a tener el favor, sino que también delante de los hombres. Entonces, en esta mañana te animamos a que mantengas lo que has recibido de parte del Señor hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están por allí conectados una vez más a estos hermosos matutinos que llevan una palabra edificativa, llevan una palabra de bendición a cada uno, a cada hogar, a cada destino. Desde acá continuamos en lo que es el desarrollo de esta palabra que nos enseña cada día. En Josué capítulo 9
y continúo con el versículo 14 que dice: dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Bueno, vemos en el desarrollo, y como lo han ido mencionando los hermanos que me antecedieron, Jotán se coloca sobre una cima viendo la situación que estaba ocurriendo ahora en este pueblo. Como Jeroboam, siendo su padre, había rechazado el reinado que le habían ofrecido, lo había rechazado, pero llega su hijo y se levanta con astucia, como ha sido mencionado anteriormente, una habilidad, una destreza para convencer a otros, esta habilidad que muchas personas utilizan para engañar, para hacer dominar grupos de personas, para dominar a otras personas, encontrándose en cualquier lugar, en cualquier escenario, en cualquier ámbito, y lo utilizan para dominar. Y vemos cómo Abimelech, dentro de tantos hermanos que tuvo, y capaz que muchos de ellos tenían otras habilidades, otras destrezas, otras capacidades, otros niveles, vemos cómo el hijo de la sierva, sabemos que para actuar como rey o para ser elegido como rey en estos tiempos debían cumplir con ciertas cualidades, tal vez ser el primogénito, tal vez ser el guerrero, tal vez ser una persona que tuviera destrezas sobre los demás. Pero vemos que este Abimelech lo que tenía era una habilidad de dominio sobre otro, una capacidad de lenguaje donde engañaba a otros. Y vemos cómo, aunque su padre fue el que defendió al pueblo en todo momento ante los madianitas, fue el vencedor, y cómo aunque le ofrecieron el reinado, él dijo: no, yo no soy el que voy a colocarme allí, Dios es el que reina sobre nosotros. En ese momento no había sido elegido rey sobre Israel. Los que dominaban o los que estaban sobre Israel eran los jueces, y bueno, eran los que tomaban decisiones, los principales, los príncipes y los jueces eran los que tomaban decisiones en ese momento. No había sido elegido el primer rey de Israel todavía. Y bueno, le ofrecen, como en las tierras de sus alrededores, ellos veían que las demás tierras tenían sus reyes, donde las tierras donde habían invadido tenían sus reyes, pero Israel no tenía reyes. Entonces a Gedeón le ofrecen, pero él dice no. Y vemos la expresión literaria, esta personificación de los árboles de bien. Vemos como la vid, el olivo, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene una cualidad específica. Y cómo se sentían, mira cómo se siente cada quien haciendo a gusto lo que le corresponde hacer. La vid dice que el mosto que da la alegría a los hombres, ¿cómo yo voy a dejar mi alegría para reinar? Y al olivo, ¿cómo voy a dejar mi responsabilidad? ¿Cómo voy a dejar de dar el olivo? El aceite, ¿cómo voy a dejar de dar el aceite que es tan principal en las casas, en los hogares, para venir y reinar sobre todo? Pero viene la palabra o la propuesta sobre la zarza, un arbusto que no es visto como un buen árbol de sombra, ni como aquellos donde nos podamos acercar, nos podamos recostar. ¿Por qué? Porque tiene espino. Tú te acercas a un arbusto de zarza y tiene espino. No tiene sombra y tiene espino. Entonces, imagínate, no te puedes ni siquiera acercar. Pero él ofrecía: si me eligen a mí, bueno, van a tener de mi sombra. Y bueno, pero si no me eligen, bueno, fuego va a consumir hasta
en los cedros del Líbano, ofreciendo diferentes cosas. Aquí vemos cómo la destreza de este hombre dando y dominando sobre el principio. Desde que lo comenzamos a leer dice, ¿qué quieren ustedes? ¿Que dominen 70 hombres o que domine uno solo? Tratando de dominar la mente con ataques psicológicos, ataques habilidosos sobre sus hermanos, pero vemos que hay personas que aunque no les corresponde en algún lugar, posiciones, tratan de alcanzarlo a cualquier costa, tratan de llegar a aquellos lugares o que los tomen en cuenta por tomar estas decisiones habilidosas, y a veces lo logran, pero sabemos que toda acción tiene una correspondencia, toda acción tiene una reacción. El que siembra recoge. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, cuando actuemos en la iglesia, cuando actuemos en nuestro trabajo, cuando actuemos en la sociedad, en nuestra familia, que a veces nosotros somos elegidos por Dios. Dice que Dios nos saca del polvo, nos levanta del polvo, nos hace levantar. Está bien, vemos como José desde los menores, los hermanos menores, lo levanta, como Jesús siendo humilde, Dios lo levanta. Pero una cosa es cuando Dios nos levanta y otra cosa es cuando nosotros tomamos actitudes equivocadas dentro de un cuerpo para ser levantados por nuestras propias fuerzas. Dejemos que sea Dios, por medio de la humildad, quien nos levante, nos ponga en lo alto, y no nosotros haciendo tropezar a nuestros hermanos, matando a nuestros hermanos con nuestras actitudes, quienes lleguemos a altos niveles. Que sea Dios el que crezca en nosotros, a veces aprovechándonos porque somos hijos de alguien, porque somos el hermano de alguien, porque somos el familiar de alguien. Tomamos decisiones de cortar la cabeza de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, para poder quedar bien delante de todos. Quedamos bien con el pecho bien en alto, pero hemos destruido, hemos hablado mal de nuestro hermano, hemos destruido, metido el pie, juzgado, condenado y tomado ciertas actitudes, inclusive aquellos que están por encima de nosotros. Nos hemos levantado contra nuestros líderes, nos hemos levantado contra nuestros obreros, nos hemos levantado contra nuestros pastores. Cuidado a aquellos que murmuran en contra de sus pastores, en contra de aquellos que Dios ha puesto, porque algún día regresará el juicio de Dios y Dios sacará lo que tenga que sacar. Dios hará lo que tenga que hacer para pagar las actitudes que has tomado. Leo el 18 en adelante. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy en Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquén y a los de la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Vemos cómo concluye esta profecía de cumplimiento de aquella actitud de maldad que se veía en Abimelec. Jotam se levantó sobre la cima y habló sobre aquellos de ese pueblo que habían levantado a aquel hombre, habían matado a sus hermanos, pero él dice: si ustedes hicieron el bien, van a recibir el bien, gocen de su rey, pero si no, bueno, el mal va a estar sobre cada uno de ustedes, los va a consumir el fuego. Entonces tengamos cuidado con nuestras actitudes, con nuestras obras en favor del bien. Andemos a favor del bien, no al favor del mal. A veces pensamos que estamos bien, pero le estamos metiendo el pie a nuestro hermano. A veces pensamos que estamos haciendo bien, pero estamos en contra de nuestro hermano. A veces no sacamos nuestra viga que tiene nuestro ojo, pero que estamos pendientes de cualquier pajita que tiene nuestro hermano en los ojos. Entonces debemos estar pendientes de nosotros, cuidando nuestra postura, cuidando nuestra manera de actuar, andando en el bien. Cuidemos nuestro comportamiento donde andamos, con ejemplo, con justicia, para poder hacer lo que Dios nos manda. A veces creemos que estamos haciendo bien, como lo dije anteriormente, pero estamos haciendo mal a nuestros hermanos. Hagamos el bien para que recibamos el bien de parte de Dios. Que Dios te bendiga.
Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos los que están en sintonía. En esta mañana de los matutinos continuamos con la enseñanza en el libro de los jueces, en el capítulo 9. Voy a leer del verso 22 al verso 25 y dice de la siguiente manera. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Vemos aquí, mis amados hermanos, el reinado, si se puede decir de esta manera, de Abimelech, aunque aquí el texto que hemos leído dice que dominó 3 años, no lo toman en cuenta como reinado porque él se posicionó de ese lugar a la fuerza, habiendo matado a sus 70 hermanos. Y hemos leído aquí la palabra que dice que dominó sobre Israel 3 años. Muchas personas hacen lo malo delante de la presencia del Señor, pero todo tiene una paga, como dice la Biblia en el libro de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas personas hacen lo malo y piensan que nunca serán alcanzados por lo que han hecho, que nunca van a pagar lo que han hecho? Pero la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, va a cegar tarde o temprano. Y en este caso, en el dominio de Abimelech, lo que duró fue 3 años, muy poco tiempo. Después de haber hecho lo malo, haber matado a sus hermanos, él pensó que se iba a librar del juicio de Dios. Nadie escapa del juicio de Dios. Tarde o temprano el hombre paga lo que ha hecho. Así que, mi amado hermano, usted que está escuchando la palabra en esta mañana, el hombre a veces quiere escapar de las manos de Dios. ¿Dónde huirá el hombre de la presencia del Señor? ¿Dónde se esconderá el hombre de los juicios de Dios? Y estamos viviendo los últimos tiempos cuando dice la palabra que se aproximan los juicios de Dios sobre el mundo, sobre las naciones, sobre aquel que hace lo malo. Abimelech pensó que iba a reinar de repente muchos años, pero su corto reinado fue 3, lo que menciona aquí la palabra del Señor. Los mismos hombres que fortalecieron sus manos para hacer lo malo, que le ayudaron a posicionarse de ese lugar, esos mismos hombres, dice la Biblia, que vino un espíritu malo y los tocó allí para que ellos se levantaran contra Abimelech. Lo mismo que le ayudaron a matar a sus hermanos, lo mismo que hicieron lo malo para levantarlo allí como rey, esos mismos hombres se levantaron contra él. Y bueno, dice que en el camino acechaban al que pasaba por allí, las caravanas. ¿Cuál era la intención? De que no pudiera Abimelech recibir ganancia y que su reino fuese decayendo. ¿Cuántas personas te ayudan a hacer lo malo? Hay personas que te apoyan para hacer lo malo, pero después esas mismas personas se levantan contra ti. Ten mucho cuidado, porque a veces fortaleces las manos equivocadas y aquel que necesita la ayuda, tú no le atiendes, tú no le ayudas, tú no le brindas el apoyo, sino que aquellas personas que te ayudan a hacer lo malo también se voltean contra ti y te ayudan, pero a que vuelvas a caer. Así que, mi amado hermano, usted que está en el Señor, fortalezca las manos, pero del pastor, de los hombres de Dios, de los hombres de visión, de aquellos que guardan la palabra del Señor. No fortalezca al malo, no fortalezca al que viene a traerle chisme, no fortalezca los comentarios malos, fortalezca al hombre de Dios. Tarde o temprano al hombre lo alcanza la maldad. Así que nadie escapa de los juicios de Dios. Entremos a cuenta con el Señor para que un día estemos en su presencia. Dios te bendiga. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 26 y 27 dice así: Igal, hijo de Ebed,
vino a sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron sus uvas, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Amén. Bueno, vemos cómo se levanta uno y se dio cuenta del error que estaban cometiendo, las maldades que estaban haciendo, ¿no? Y se rebelaron, y también la gente estaba en este pueblo temerosos, ¿no? Porque subían a robarle, asaltaban y todas cosas, ¿no? Y viendo que llegó este hombre, pusieron en él la confianza, ¿no? Hay veces que muchas personas quieren hacer las cosas, pero no se encuentran capaz. Es necesario que haya un líder, ¿no? Que los apoye, ¿no? Y viendo que este hombre llegó allí, la gente le dio confianza, le puso toda confianza para que él, porque confiaban que él los iba a liberar de este hombre que se había autoproclamado rey. Y estos se fueron, bueno, y terminaron de hacer las cosas. Dice que vendimiaron todo, les quitaron todas el viñedo, hicieron el vino y se fueron a beber en el templo de ellos, de los dioses de esta gente. Y allí públicamente se rebelaron contra Abimelech, porque ahí maldijeron el nombre de Abimelech, ¿no? Ahí lo maldijeron. Entonces se dieron cuenta de que estaba en contra de Abimelech. Hay veces que uno espera hasta cierto tiempo, ¿no? Bueno, que no es cuestión del hombre, sino que es la palabra de Dios. Este hombre no estaba peleando contra los hombres, sino que peleó fue contra Dios, porque todo el pueblo que él mató a los hijos de Gedeón era pueblo de Dios, ¿no? Y Dios mismo lo dejó que gobernara un tiempo, ¿no? Y después levantó ese espíritu que la gente se empezó a disgustarse con él, a hacerle problemas, ¿no? Entre ellos mismos se iban acabando, hasta que surgió este hombre que vino y la gente le puso toda la confianza y ya se enfrentó de frente y, como dice, ahí hizo lo que él quiso, les quitó todo eso y en presencia de todos, ahí maldijo el nombre de Abimelech, y ese era el fin de Abimelech, que ya se dio cuenta de que había un pueblo que quería acabar con él, ¿no? Y él tuvo su fin, más adelante lo vemos, que la gente le seguía a él le seguía, el primer lugar fue por el dinero, ¿no? Y ya después, bueno, que se desanimaron, pero ahí surgió alguien de que no estaba de acuerdo con él, y vemos que ahora cómo está, el nombre de él es maldito y es aborrecido de todos. Que el Señor nos ayude a estar nosotros siempre en la presencia del Señor y que no nos mueva el interés. No, si yo puedo ser pastor, yo también puedo predicar, pues. Entonces me voy en contra de mi pastor o en contra de mi líder porque yo puedo hacer las cosas también. No es así las cosas, ¿no? Ese hombre, esa mujer está puesta por Dios y a él hay que respetarlo, ¿no? Cuando sea tu tiempo, Dios te levantará de donde menos piensas, te levantará con tu ministerio que él quiera, pero no nos adelantemos, no le queramos echar una mano a Dios, es que le queremos ayudar a Dios, ¿no? Y como estaba muy ocupado yo, le di una mano, entonces yo voy a proclamarme tal o cual. Eso no es bueno,
no es bueno tratar de hacerle la mano a Dios. Espera en Dios, que Él te ayudará a su debido tiempo. Que el Señor nos ayude. Aleluyita, gloria al Señor. Seguimos, continuamos alegres, contentos, haciendo la obra del Señor. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle que no hay nada mejor que alimentarnos de la palabra de Dios. Si pudiéramos o si logramos en nuestra vida todos los días alimentarnos de ella, vamos creciendo y todo nos va a salir mejor, todo nos va a salir bien. Continuamos entonces, desde el versículo 28 en adelante, seguimos en la secuencia del estudio del libro de Jueces, capítulo 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y ponga emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Bendita sea la gloria del Señor. Continuando con este estudio, vamos a recalcar como un resumen del día de hoy lo siguiente. Lo primero es que ya incluso se ha mencionado, vemos aquí un gobierno no lideralizado por Dios, no transmitido por Dios. Entonces vemos todos estos errores que están aconteciendo, todas estas tragedias, incluso una masacre prácticamente, si se puede decir, porque esto no fue cualquier asesinato, fue una masacre aquello, lo que hizo este hombre llamado Abimelech, que mató a 70 hombres en una sola piedra, en la misma roca, y los mató. Y no fue tampoco cualquier masacre de un pueblo extraño o de un pueblo ajeno a él. Eran nada más y nada menos que sus propios hermanos, hijos de su padre, aunque no hermanos por parte de la mamá, pero por parte de padre. Entonces no le importó todo esto, todos estos acontecimientos fatálicos, todas estas tragedias que están viniendo en esta historia y que se ven reflejadas allí. No es nada menos que la desobediencia a Dios, no es nada menos que la causa o el resultado de no hacer lo que Dios quiere que se haga. Vemos que un hombre se levanta para posicionarse en un lugar de alta visibilidad, como es gobernar a una nación, óigalo bien, pero se levanta bajo sus propios designios, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios anhelos.
Ni siquiera era lo que le correspondía, porque vemos que él en secuencia de liderazgo y en herencia no podía reinar, pero él se impuso. Por eso que tenemos que tener este cuidado tan tremendo nosotros de hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Dios no nos ha mandado a hacer. En una ocasión a un ministro estaba consumiendo demasiado café y bebía demasiado café y demasiado café. Y esto le estaba causando problemas físicos en cuanto a la salud. Vivía alterado, vivía la tensión, imagínense, estaba alterada constantemente. Y fue al médico y le enviaron tratamiento y todas estas cosas. Pero el Señor, que sí sabía cuál era la causa de su molestia, le habló y mostró el Señor que debía dejar de tomar el café porque le estaba haciendo daño. Este hombre va a la iglesia y cuenta el testimonio, pero no dice que Dios le habló a él en particular, sino que cambia la expresión y dice: Dios me dijo que el café era malo tomarlo. Dios no le dijo a él que el café era malo, Dios le dijo a él que le estaba haciendo mal. Entonces, cuando cambiamos, cuando tergiversamos la palabra de Dios, traemos consecuencias fatales, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Es un peligro latente, hermano. Tenemos que estar conscientes. Por eso Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiado, vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay que saber oír la voz de Dios. No podemos ponernos a inventar que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello. Cuando Dios nos llamó al campo misionero, estábamos muy tranquilos, si se puede decir así, en nuestros lugares de confort. Estábamos allá en nuestro país, tranquilos, sirviendo allá al Señor también. Pero un día Dios nos llama a la 1 de la madrugada, suena el teléfono, Dios nos dice: te necesitamos en el campo internacional, allá en el África. Hay que estar convencido de que Dios te llamó. Si la visión tardare, hay que esperarlo un poco porque va a tardar un tiempo, lo dice la Biblia. Hay gente que piensa que porque no se dio las cosas como ayer y ya quieren sembrar la semilla y al otro día recoger fruto. Eso no es así. Va a llevar un tiempo, un proceso, pero estar convencido de que Dios te llamó es lo que te va a asegurar el triunfo en lo que vas a hacer. Si tú no estás seguro de que Dios te llamó, no te vayas de las primeras. No te vayas a salir allí apurado, apresurado, porque simplemente escuchaste un rumor, como que parece que Dios está de acuerdo. Eso parece que Dios está de acuerdo, no me convence. Tenemos que estar seguros de que Dios está de acuerdo. Y este es el problema principal de esta historia. Un hombre que se levanta sin la voluntad de Dios a tomar posesión de un reinado que no le pertenecía. Asesina, mata a su propia familia, incluso manipula al pueblo a favor de su invento, de su locura. Óigalo bien. Y se repite la historia una y otra vez. Vemos que Gedeón, un hombre de visión, un hombre que salió a servir a Dios de corazón y lo hizo de corazón, no buscando cargos porque rechazó el lugar que se le ofreció. Pero Gedeón tuvo ciertos errores porque somos seres humanos, no somos perfectos. Y uno de los errores que tuvo fue buscar mujeres que no eran de su nación y que no estaban constituidas por Dios. Fíjese que todo viene por la desobediencia. ¿De quién era hijo Abimelech? De una mujer que no estaba vamos a decirlo así, establecida por Dios para él. Pero como él la tomó por mujer, tuvo que responder por ella. Y 72 hijos tuvo este hombre. Y de esos 72 hijos, solo uno quedó vivo, que fue Jotán. Jotán estaba escondido. Oh, qué bueno que estaba escondidito. Y estaba escondido allá en un lugar bastante excelente. Cuando tú y yo estamos escondidos en las manos de Dios, nada nos daña. Aunque se levante el diablo contra lo que se quiera levantar, nosotros estamos protegidos en las manos del Señor. Jotán salió, vio todo lo que hizo su hermano y se fue. Y entonces hace la reseña, hace la simulación y les dice al pueblo todo lo que ya hemos escuchado anteriormente. Que se repite la historia en Gedeón, se repitió la historia en Abimelech, y vean que Gaal, otro hombre que también teniendo la oportunidad de poder esperar la voluntad de Dios, se apresura
Vemos a un Gaal que dice y empieza a vociferar porque se fue por allá de unos a sus hermanos y ellos le apoyaron. Hay gente que son bravucones cuando están ahí en el montón, cuando sienten que están respaldados por varias personas. Pero cuando están solos, ay papá, la cosa es otra, el cuento es otro, la historia es diferente. Alguien dijo una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Hay que tener cuidado con este asunto. Este Gaal estaba acelerado, estaba apresurado, también dejó de buscar la dirección de Dios y comenzó a creer que él podía y dijo: ¿dónde está Abimelech? Que se venga con su ejército, que venga, ¿dónde está? Yo soy el que lo voy a acomodar. Y fíjate, todo esto que él estaba vociferando, hablando allí, incluso embriagado, que qué Espíritu Santo iba a estar allí, si ahí estaba era el diablo metido. Entonces este hombre también comete el mismo error que su enemigo, que su adversario, que era Abimelech, porque él pensó que él estaba comisionado. Ni siquiera Jotán, que había visto todo, ni siquiera Jotán, que sí era heredero del reinado, ni siquiera Jotán, que estaba ahí entre los 70, que fue el único que salió vivo. Dios no le había dicho nada a Jotán. Dice la Biblia que Jotán se fue y se escondió y se mantuvo allí por miedo a Abimelech. Él tuvo miedo de su vida. Hay cristianos que dicen: a mí no me va a pasar nada y yo hago lo que yo quiero hacer porque a mí no me va a pasar nada. Usted es de carne y hueso. Usted tiene que entender que tiene que cuidar el templo del Señor. Cuídese, no se esté excediendo. Tiene que descansar cuando le toca descansar, porque el cuerpo requiere descanso. Tiene que comer, tiene que alimentarse a las horas adecuadas para que usted pueda vivir sanamente. Hay causas por las cuales el pueblo se enferma, no porque Dios lo enferma, sino por causas. Entonces, que Dios nos ayude a interpretar la voluntad de Dios en cada paso de nuestra vida. Que no nos pongamos a inventar que Dios dijo y Dios no dijo nada. Que Dios me mandó y Dios no me mandó a ninguna parte. Cuando Dios te manda, cuando Dios te habla, Él va a respaldar la palabra que te dio. Así es que en esta historia vemos reflejado el grave error de no esperar en la voluntad de Dios, de no obedecer a Dios y de no buscar la dirección de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a interpretar cada paso de nuestra vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad. Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores. Si a usted Dios no lo ha puesto en un lugar de alta visibilidad, quédate quieto, llegará tu momento. Pero cuando Dios te nombre, cuando Dios te llame, cuando Dios te envíe, ve con confianza, porque estarás en bendición y en victoria. Si tú quieres hoy recibir al Señor Jesucristo, pon la mano en tu corazón. Voy a orar por ti en este día, para que el Señor bendiga tu vida, para que puedas pasar de muerte a vida. Di conmigo: Señor, en esta hora, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, ayúdame a serte fiel hasta el fin de mis días. Señor, soy tuyo, que lo sepa el mundo entero. Te pertenezco, soy propiedad tuya. Señor, gracias. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. ¿Cómo puedo hacer con los obreros que en esta pandemia se alejaron de la iglesia? Al volver a la normalidad, ¿debo recibirlos como si nada ha pasado? Debes recibirlos como lo que son, como lo que hicieron, con amor, y tenerlos en observación y en disciplina del Señor. Porque si no disciplinas el pecado, entonces se multiplica. Todo el mundo va a querer hacer lo que le da la gana. Tú tienes que disciplinarlo y una vez que cumple la disciplina, tenerlo en observación hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. Ninguna religión